Gracias. Es un muy buen punto. Sol, nadie me estaba escuchando. Yo estaba aquí hablando feliz sola. Pero bueno, vamos entonces a arrancar de nuevo. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Me acaban de avisar que tenía el micrófono desactivado. Así que les vuelvo a contar todo el cuento. Bueno, primero quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo desde las distintas páginas, la página de Proimágenes Colombia, de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, de nuestros aliados de siempre, la red de consejos de departamentales en cinematografía y del Bogotá Audiovisual Market. Muchísimas gracias a todos los que están conectados a esta conferencia. Les cuento que esta es la cuarta conferencia del ciclo de este año, de las conferencias Tengo una película del FDC. Para quienes es la primera vez que se acercan a estas conferencias, les cuento un poco por qué las hacemos y de dónde nace esta iniciativa. Todos los años, en el marco de la semana de encuentros entre los posibles proyectos beneficiarios de la convocatoria y los evaluadores, aprovechamos para invitar a algunos evaluadores a discutir, a conversar, a exponer un tema particular, a compartir un poco de su experiencia en este tipo de conversatorios que en un inicio los hacíamos presenciales y que ahora están virtuales y que le permiten también conectarse a gente desde distintas regiones en el país. Entonces, estos conversatorios son en este momento también material que nutre la caja de herramientas. Para quienes no conocen la plataforma Caja de Herramientas, los invito a visitar la página formación.proimagenescolombia.com para que conozcan un poco lo que hay allí. Hay un montón de conferencias, talleres, conversatorios que los pueden usar en sus procesos de formación. Y en esta ocasión, revisando como todo el material que ya hemos generado para la caja y todos estos conversatorios que hemos tenido antes, nos dimos cuenta que nunca habíamos hablado de música en el cine. Y aprovechando que uno de nuestros evaluadores de este año es un compositor de cine, un compositor de música y que además ha trabajado para música para cine, pues quisimos invitarlo para que converse un poco con nosotros y nos hable desde su experiencia de la música en el relato cinematográfico. Quiero invitar a Alejandro Ramírez Rojas. Hola, Alejandro, bienvenido. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. No, a ustedes por la invitación y un saludo para todos y para todas. Estoy muy feliz de poder acompañarte y bueno, compartir contigo este momento. Gracias, Alejandro. Yo, antes de darte la palabra, pues le quiero contar a quienes nos están viendo un poco sobre tu trayectoria. Alejandro es compositor y director de orquesta con una amplia trayectoria en el cine nacional. Entre sus obras más galardonadas se encuentran El Sendero de la Anaconda, La Sargento Matacho, Apaporis, Tomorrow Before After. Hoy amanecí como con la lengua trabada. Los Actores del Conflicto, El Soborno del Cielo, entre otras películas. Alejandro ha trabajado con películas de ficción y documental, entonces también tiene una mirada amplia de la composición para cine en distintos formatos. Con cerca de 50 proyectos cinematográficos en su carrera, el nivel de su producción y su versatilidad como compositor ha mostrado en su búsqueda estética un claro conocimiento del lenguaje cinematográfico y por eso quisimos invitarlo hoy a exponer y a hablar un poco sobre la música en el cine. Antes de darte la palabra, Alejandro, quiero agradecer el acompañamiento de FENASCOL y los dos intérpretes que van a estar hoy con nosotros, Sara y Jefferson. Y quiero invitar a todos los que nos están viendo a que se animen a dejar sus preguntas en el chat. Nosotros vamos a estarlas leyendo y al final vamos a tener un espacio para que Alejandro las responda. Así que anímense a preguntar, a dejar sus inquietudes. Este es un tema que poco hablamos en este tipo de conversatorios, poco hablamos de la música y estoy seguro que va a despertar muchas preguntas. Por último, pero muy importante, los invito a que completen el registro de asistencia. Para nosotros es valiosísimo conocer su opinión sobre esta charla y también nos pueden dejar allí sus comentarios y sugerencias para futuros conversatorios. Así que también les vamos a dejar el link en el chat, porfa, anímense a contestar. Y como un bonus para quienes animen a registrarse, estaremos compartiendo algún material, bibliografía y recomendaciones que nos va a dejar Alejandro para compartir con estas personas que diligencian el formulario.
no siendo más y porque el tiempo es corto, Alejandro, te dejo para que entres en materia. Bienvenido y la palabra es tuya. Muchas gracias, Natalia. Bueno, un cordial saludo para todas y todos. Pues me encuentro muy feliz de poder aceptar en esta ocasión, durante este año que, como bien lo expresaba Natalia, participé como uno de los evaluadores en el FDC para la entrega de los estímulos en postproducción. Y bueno, esto digamos que ha dado pie a este espacio. Yo soy músico, compositor y por cerca de casi 20 años he escrito música para medios audiovisuales en términos generales. Digamos que mi música como compositor he tenido una actividad en el teatro, en la televisión, en el cine de ficción y el cine documental. Pues he tenido la oportunidad y la gran fortuna de trabajar con grandes directores, de los cuales he aprendido muchísimo, y quienes definitivamente han enriquecido mi carrera como cineasta, ¿no? Digamos que eso es algo muy importante. La actividad del compositor en el cine requiere que el compositor, además de ser, por supuesto, un gran músico, debe ser definitivamente un cineasta. Eso es supremamente importante para poder, como bien lo enmarca el nombre de esta conferencia, poder desarrollar la estructuración de un relato cinematográfico a través de la música. Eso es muy importante. Ahora, para comenzar y de pronto como un pequeño preámbulo de los temas que estaremos tratando, quiero compartir un video muy corto acerca de la actividad, digamos, del compositor en una película y la experiencia de lo que es hacer la música en una película. Entonces, aquí va. Parece injusta. Solo queremos darle las gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. El cielo es una película de época que ocurre entre los años 60 y 70 aproximadamente en un pueblo colombiano donde el cura párroco decide poner su parroquia en entredicho debido al suicidio de uno de sus feligreses. Trabajar con Lisandro en esta película una vez más es definitivamente maravilloso. Para mí es un gran placer como compositor poder enfrentarme siempre al reto de sus películas. Esta es una película que encontré muy hermosa. Desde el comienzo supe que necesitábamos un color muy particular para esta película. El tono de la música tenía que ser un tono que estuviera marcado dentro de esa época, ¿no? Por eso decidí utilizar básicamente la orquesta de cuerdas. Tenemos una flauta, un clarinete bajo, dos saxofones altos y un saxofón tenor. Esa es básicamente la sonoridad de la orquesta, el conjunto de la orquesta. Para la orquesta tuvimos, además de los refuerzos para cuerdas, tuvimos micrófonos individuales para cada uno de los instrumentos de madera, los saxos, los clarinetes, la flauta, para poder mezclar después con un sonido un poco más cercano y no tan ambiente como el que se capta con la técnica principal, que está muy bien para captar las cuerdas.
Entonces esa fue como la diferencia de las sesiones anteriores, en donde esta técnica principal sí la usamos como para toda la orquesta. Toma número 4. Nombre del suicida que va a denunciar. Alberto Chica. Héctor Jaramillo. Socorro Pérez. Mabel Obando. ¿Me permite su cédula, por favor? Fírmeme acá, por favor. Dioselina Agudelo. Una de las características de la música que escribí para El Soborno del Cielo está en que, aunque tenemos una comedia, la música en verdad no luce particularmente como una comedia, y ese era uno de los retos más importantes, ¿no? Tratar de crear un poco de drama y un poco de un color que fuera muy distinto para que, digamos, el humor no se haga obvio a través de la música, ¿no? Eso fue algo muy importante a través, digamos, de la construcción de esta sonoridad y de los temas que conforman la película. La interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional en verdad fue maravillosa. Quedé muy satisfecho del trabajo tan hermoso que logramos hacer. Creo que indudablemente esto se va a ver reflejado en la película, ya se ve. Ok. Este material lo encuentran en mi página de YouTube, donde eventualmente he subido mucho material de este estilo, ¿no? El oficio del compositor en una película es bien interesante e inquietante al mismo tiempo, básicamente porque la música tiende a verse, por lo menos desde el punto de vista del espectador, casi de forma decorativa, ¿cierto? Y el gran reto que tiene en realidad el compositor en una película es, por supuesto, construir este gran relato a partir de, principalmente, darle el lugar que narrativamente la música debe tener en la película, evitando, por supuesto, los lugares comunes, y hacer, digamos, evidente lo que ya la imagen nos está contando, ¿no? La película se construye en realidad a partir de una serie de elementos donde la imagen incorpora muchísimos de ellos. La imagen en sí misma incorpora una vasta reunión, digamos, de todos estos elementos que ayudan a que la narración se vaya construyendo. Sin embargo, a partir del sonido existen otros elementos. La música es uno de ellos, no es el único, es uno de ellos. Y es muy importante que este elemento tenga en realidad una participación que tenga un valor narrativo. No puede ser simplemente, digamos, la música utilizada como un recurso simplemente decorativo o incluso casi como un artefacto digamos, emocional, ¿no?
La música en sí misma es emocional, digamos que, bueno, no es emocional, lo emocional son los seres humanos, somos los seres humanos, pero la música en sí misma, digamos que por su naturaleza, siempre va a propender por una interpretación emocional por parte de quien la escucha. Es por eso que este elemento, pues siendo ya, digamos, una herramienta con la que uno ya cuenta, pues no podemos ser reiterativos en el uso, en el uso más básico y elemental de la música en una película, donde pues digamos escuchamos música romántica y pues sabemos que queremos llorar, ¿cierto? O nos sentimos conmovidos fuertemente cuando ya estamos viendo, digamos, escenas que nos conmueven en sí mismos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es digamos, cuál es la idea, cuál es la intención de la construcción de ese discurso? Pues va a corresponder principalmente a cuál es la intención que la narración en sí misma tiene, porque la música debe de siempre tener un componente de información en sí mismo. Eso es muy importante. La música, si no contiene información para el espectador, o sea, información que le ayude a construir el relato que la película está construyendo, ¿cierto? Si esa música no tiene esa información, pues básicamente esa música carece de valor narrativo y por lo tanto empieza a desdibujarse sus valores estéticos, incluso sus valores, sus mismos valores, digamos, decorativos empiezan también a flaquear un poco en virtud de que no hay algo o no hay una información que la música esté entregando al espectador. Y la forma en la que la música construye esto es a partir de justamente hay varias herramientas, pero digamos que podríamos hablar de una de las más comunes o de las más reconocidas, que es la construcción temática. Entonces es muy habitual en una película que logremos reconocer a partir de ciertas melodías o de ciertas texturas musicales, ciertos sonidos o incluso solamente con ciertos instrumentos a determinados personajes, determinados momentos especiales o incluso lugares dentro de la película. Entonces, los objetos también, digamos que son, cuando los objetos tienen un valor narrativo, pues también son sujetos de poder incorporarse dentro de este lenguaje que la música construye en la película. Eso es pero muy importante. Luego ya surgen muchas, seguramente, inquietudes alrededor de cómo se desarrolla esto, cómo finalmente esto ocurre, o sea, cómo ocurre que finalmente una película que llega a manos de un compositor y no tiene nada, pues finalmente termine con esa incorporación de música que lleva a la película casi que a otro nivel. Y con esto no quiero decir que la música necesariamente es un elemento que pueda ayudar, digamos, necesariamente a la construcción cinematográfica. Muchas veces la construcción cinematográfica se ha dado de forma tan robusta que probablemente no requiera del uso de música. La música es muy delicada en el cine. Por supuesto que digamos, en el uso más comercial que conocemos de la música, pues nada de esto que estoy diciendo tiene valor o tiene muy poco valor, porque pues francamente eso no es lo que eso no es lo que se escucha otra cosa. Y eso no está mal en absoluto, digamos, también hace parte un poco de una estética en particular. Pero dentro de la construcción de un discurso musical y cinematográfico elaborado, donde hay una invitación al razonamiento y a la reflexión a través de una historia en una película,
pues la música definitivamente tiene muchísimos retos y muchas veces ese reto puede ser simplemente no pertenecer o no estar presente en el discurso de la película. Ciertamente se necesita de muchísima madurez, creo yo, cinematográfica principalmente, más que musical, para poder entender esto y poder darse cuenta en qué momento en realidad la música, aunque el compositor intenta que se construya un relato, realmente ese relato no es lo suficientemente necesario, digamos, ni en realidad no está construyendo, ¿no? Sino que eventualmente empieza como a subrayar, eventualmente, digamos, muchos de los momentos que la historia tiene, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Luego, una vez es claro que pues se requiere algo de música en la película, pues viene todo un trabajo de diálogo inicialmente con el director, por lo menos esa ha sido mi experiencia siempre. No he tenido la experiencia todavía, digamos, de estar en un proyecto donde se me impone hacer algo, sino que pues he estado en proyectos donde en realidad lo que hago es aportar creativamente. Lo cual sinceramente creo que debe ser lo más importante y debe de ser el valor número uno a la hora de pensar o de estar, digamos, involucrado en un proyecto. Y por la naturaleza de un proyecto de característica robusta, interesante y equilibrado, pues lo más probable es que ese tipo de características se encuentren en la película. Difícilmente en una película con estas características, digamos, a un compositor se le podría estar imponiendo algo en particular, ¿cierto? Digamos que eso es muy, muy importante. Luego viene todo digamos, hay un espacio muy dialéctico con el director, eventualmente con los productores, aunque sin embargo debo confesar que mis interacciones con los productores, digamos que ha tenido muchas limitaciones dentro de lo que se discute y en el sentido de que no hay nunca involucrado con este tipo de profesionales, digamos, en el cine, pues como algo que tenga que ver realmente con lo creativo dentro de la película. Generalmente el autor, en este caso, digamos, el director, es quien asume esos roles, ¿no? Y con quien uno está pues permanentemente, digamos, discutiendo un poco acerca de cuál es la visión que uno tiene. Luego el compositor desarrolla su propia lectura y esa lectura y esas ideas que empiezan a emerger, pues empiezan a encontrar un lugar en esa conversación con el director donde uno concilia las expectativas que hay y lo que en este caso yo siento que puedo entregar al proyecto desde mi música. Eso es muy importante. Y también sería importante que si eventualmente eso no se da, el compositor pueda ceder ese espacio para poder que eso, digamos, siempre se termine de forma correcta, ¿no? Eso creo que es algo muy, muy importante. Y a partir de eso se desencadenan una cantidad de roles y de actividades que, digamos, nacen de allí, pero que no se quedan ni en cabeza del compositor ni del director, ni mucho menos en esa etapa, digamos, inicial, sino que se desencadenan, como bien lo acabo de decir, una cantidad de actividades relacionadas con el quehacer de la composición, donde interactúan otros profesionales, también músicos en su inmensa mayoría, y contribuyen con su trabajo a ir construyendo, digamos, ese discurso, ¿no? Hablo de, por ejemplo, la orquestación cuando esto tiene lugar. No siempre tiene lugar, digamos, tener que orquestar la música de una película, pero cuando ese es
digamos, el requerimiento, pues ahí está. Yo, por mi naturaleza de formación académica, ortodoxa, digamos, en la música clásica, por decirlo de manera más coloquial, pues, sinceramente, la orquesta es mi instrumento y en algunas ocasiones he tratado de sumergirme, digamos, un poco como en otros universos o en otras fuentes, digamos, sonoras. Sin embargo, pues no he encontrado mucha pasión en eso, realmente. Siempre me he identificado muchísimo con la escritura y el sonido de la orquesta. Razón por la cual, pues, obviamente, solamente, pues, digamos, hay una tendencia como a participar en proyectos de ese estilo, ¿no? Pues finalmente, digamos, es mi música, o sea, no me interesa, nunca he estado motivado ni interesado en tratar de tomar una voz que no es la mía. Entonces, finalmente mi lenguaje creo que se expresa de forma fluida, o por lo menos de la forma más fluida que yo lo encuentro, a través de la orquesta y de todo lo que a partir de los sonidos de una orquesta yo pueda ir generando. Pero donde la orquesta finalmente o este tipo de sonoridades acústicas terminan siendo como lo más importante. O digamos como la base de la estructura sonora, ¿no? Quisiera compartir un poco un extracto, digamos, de El perro andaluz, que es la primera película surrealista, que es una película, la primera película de Luis Buñuel, una película que se estrenó en 1929, para la cual tuve en el año 2019 la gran fortuna de escribir la música original por solicitud de la familia de Luis Buñuel, a través de un gran amigo productor español, Javier Espada, quien en algún momento, digamos, se le ocurrió la quijotesca idea de celebrar los 90 años del estreno del Perro Andaluz, que se cumplían en el 2019, con, digamos, esta invitación. Y bueno, finalmente grabamos la música para la película con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, y no puedo compartir, por supuesto, toda la película por la extensión de la película, pero sí podemos ver y escuchar una primera parte, y después de esto comentar algo acerca de por qué he decidido compartirlo y por qué es tan importante, digamos, en este caso, esta película, para poder mostrar un poco algo de lo que ya he venido conversando con ustedes. Entonces, va por acá El perro andaluz.
ahí continúa, por supuesto, pero son cerca de 20 minutos y no podemos emplear el poco tiempo que tenemos, que de hecho ya se ha ido agotando. No sé si en este punto ya existen algunas preguntas que haya en el público como para ir avanzando. Sí, de hecho tenemos dos. Jorge Hernán Duque te pregunta, ¿cómo es preferible componer desde la preproducción o desde el primer corte de edición? Sí, bueno, esa pregunta es una pregunta muy recurrente y es absolutamente válido, digamos, ese cuestionamiento que uno siempre tiene acerca de qué es mejor, ¿no? Si antes o después. Sinceramente, yo creo que la respuesta a eso es en cualquier momento. Lo importante es quién es la persona encargada de hacer esto. O sea, después de que al frente digamos, de la música en un proyecto sea un compositor, por supuesto, con toda la experiencia y toda la experiencia y todas digamos, las herramientas necesarias para poder enfrentar la construcción de la música en una película, pues sinceramente en cualquier momento siempre va a generar un aporte creativo que es absolutamente válido. En realidad, la respuesta en sí misma a esa pregunta solamente la da el proyecto, porque hay proyectos que requieren, por su naturaleza, que eventualmente en una etapa temprana empiece un trabajo digamos, de desarrollo de la música. Pero sinceramente esto es en casos bastante particulares. La experiencia que yo he tenido a lo largo de todos estos años haciendo música en el cine es que generalmente las películas que no cumplen con estas características e incorporan un compositor de forma temprana, pues pasan dos cosas. Generalmente siempre se pierde el tiempo y cuando ese tiempo se ha pagado se pierde el dinero, básicamente. Ahora, generalmente nunca pasa lo segundo. Entonces, bueno, en realidad, por lo menos, digamos, en el entorno de la producción en Colombia, pues. Entonces, ¿por qué? Porque los proyectos necesitan, cuando los proyectos no están maduros, incorporar a un compositor antes de que la película ya sea realizada incluso, pues generalmente termina en que esto es motivado por el desconocimiento del director, básicamente. O sea, esto generalmente lo hace un director que no tiene mucha experiencia, que está haciendo su primera o segunda película. Entonces cree que haciendo esto hace mucho más y en realidad no. Muchas veces se pierde tiempo, los mismos directores, digamos, se pierden un poco en las ramas tratando de resolver algo en la música que no es necesario, porque pues es decir, esto viene luego. Primero hay que hacer una película y después pensamos en lo demás. Luego nos damos cuenta si necesitamos música y si necesitamos cómo debe ser, ¿no? Ahora, generalmente cuando el proyecto es muy maduro, muy maduro desde la escritura, la incorporación de un compositor sí genera un aporte importante. Y la historia del cine, pues, nos da numerosos ejemplos de esto, ¿cierto? Entonces, yo diría que, por eso digo que en cualquier momento, en realidad en cualquier momento siempre va a ser oportuno. Ahora, generalmente es mucho mejor, sobre todo si no existe una necesidad de la grabación y del rodaje, si no existe una necesidad de que la música preexista a ese momento, pues sinceramente el mejor momento para enfrentar la película es cuando la película ya esté lo suficientemente madura y haya salido de un estudio de montaje donde
ya ha habido muchas mentes trabajando en la elaboración de esa narración. Y cuando llega al compositor, pues en realidad ya tiene una película en la cual trabajar y es mucho más fácil construir un relato cinematográfico musicalmente a partir de algo que ya está maduro, que cuando lo haces en algo donde en realidad nadie sabe exactamente qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces, en proyectos poco maduros, generalmente uno siempre tiende a encontrar que la música es como un refugio para tratar de ocultar cosas que cinematográficamente no están resueltas. Entonces siempre creemos que siempre se cree por parte de los directores y algunos productores que la música va a resolver eso. Y en realidad lo que la película no tenga resuelto en la construcción cinematográfica, pues claramente no lo va a solucionar con la música, a menos que evidentemente eso que está haciendo falta tenga que ver estructuralmente con un componente musical. Si no es así, pues digamos que la experiencia no va a ser sinceramente exitosa. Un punto súper clave ese último que nos das. Esa construcción a partir de un todo que ya viene sólido y fuerte y que se cuenta por sí mismo, sin refugiarse en el apoyo de la música. Bueno, continuamos con las preguntas. Pedro Javier Aldana te pregunta: ¿qué recomendaciones puede dar para aquellos que queremos adentrarnos o iniciar en el mundo de escribir música para medios audiovisuales? Mi principal consejo es definitivamente hay que convertirse en un gran profesional. La única forma de poder aspirar a tener un lugar como compositor en el cine, en el mundo de hoy, sinceramente creo que en el mundo de hoy es un poco más fácil. Creo que en el mundo de hace 30, 50 años era extremadamente difícil, pero aún el día de hoy es muy difícil, es muy complicado. Es muy complicado. Si uno quiere participar definitivamente de la industria de primer nivel en el mundo, es absolutamente indispensable ser un extraordinario profesional. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay que tener como compositor y como músicos una formación cinematográfica. Es indispensable. Sinceramente, el compositor en una película debe ser un cineasta más. Es muy difícil, pero muy difícil escribir música para una película y desarrollar una carrera cinematográfica, una carrera musical en el cine particularmente, sin que se cumpla ese requisito. Es prácticamente imposible, prácticamente imposible. Creo que hay que ser un gran artista, o sea, sinceramente, creo que, y con esto no quiero decir que hay que ser, no sé, o sea, el hombre más, o sea, el hombre o la mujer o el compositor o la compositora más creativa, pues, o sea, no, hay que ser un artista auténtico, hay que tener una voz, porque si uno no tiene algo que aportarle a un proyecto, que de verdad sea auténtico, pues básicamente cualquier compositor lo puede hacer. Y uno no debería de aspirar a hacer la música de una película que la pueda hacer cualquiera. Entonces creo que eso sería como mi principal consejo. O sea, tener una formación musical sólida, profesional, y tener una formación cinematográfica. Eso es importantísimo. Porque cuando tú eres el compositor en una película, tú tienes sobre tus hombros el peso de una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad y en la medida que uno escala profesionalmente, esa responsabilidad pesa más. Y la única forma de poder enfrentar las cosas difíciles que siempre van a existir en un proyecto es a través del carácter que solamente lo da cuando uno es en realidad un profesional. Sin esto, sinceramente, pues es como que cualquier persona te va orientando. Entonces, uno tiene que aprender a ser el líder de
digamos, de este equipo, ¿no? De la música. Eso es importante. O sea, cuando yo estoy haciendo la música en una película, pues yo soy la persona que toma las decisiones en ese sentido. O sea, luego esas decisiones se construyen, por supuesto, hay un consenso estético, ¿cierto? Pero si yo he sido invitado, pues se supone que es porque soy la persona que está capacitada para eso y debo asumir ese rol con autoridad y con esa entereza. Si no, pues básicamente uno está en el proyecto equivocado. Eso creo que sería como no sé si sirve, si es válido el consejo. Espero que sí. Bueno, Nadia Escobar pregunta, o nos dice, saludos Alejandro Ramírez. Como nos está explicando él, su tendencia es usar la orquesta para nutrir el universo sonoro. Pero me gustaría conocer su opinión sobre el uso de la música folclórica o regional en las películas, en lugar de esta música de orquesta. Sí, digamos que es decir, hay una cosa muy interesante y es que probablemente la música en una película se puede resolver de muchas formas. Hay muchas maneras de escribir la música de una película. Y uno podría ver una película también con la música de varios compositores, donde hay diferentes miradas. Entonces, lo importante no es cuál es la mirada acertada, porque eso no existe. Existen miradas. Hay visiones, hay puntos de vista. Entonces, lo importante es ¿qué es lo que el compositor está construyendo a partir de esa visión que él tiene? Con esto, pues, vuelvo y reitero, no significa de ninguna manera, pues, que la música, o sea, la película que no tiene música sinfónica es una mala película. No. De hecho, he dicho, espero que con mucha claridad, que incluso hay películas que no necesitan música. Entonces, es muy importante que el compositor entienda eso. Ahora, generalmente, si una película requiere, digamos, de música folclórica, de folclore de cualquier tipo, ¿cierto? De cualquier lugar, de cualquier región del mundo, de cualquier zona, pues puede ser básicamente por dos razones. La primera, porque hay una necesidad diegética de la película, de que eso exista en la película. Razón por la cual alguien eventualmente tendrá que hacer eso, ¿cierto? Y la segunda razón es porque eventualmente también es un requerimiento narrativo por parte del director. Razón por la cual jamás, por ejemplo, me buscaría a mí para, no sé, hacer música folclórica africana o yo qué sé, algo así, ¿cierto? Digamos que no sería sensato, sinceramente. Yo creo que lo más acertado es tratar de ir al lugar correcto, ¿cierto? Ahora, otra cosa es tratar de incorporar este tipo de elementos pues con la orquesta y eso pues por supuesto es otro asunto, eso es otra cosa y en ese sentido digamos que un compositor disfruta por supuesto de explorar universos sonoros, eso es fundamental, o sea, esa es la búsqueda permanente. De manera que no veo nada que pueda ser nocivo ni negativo ni nada similar al hecho de utilizar música folclórica en una película para construir, digamos, la partitura de la película, si eso es en efecto lo que la película requiere, ¿no? Por supuesto, digamos que no sé, eso sería lo que pienso, digamos, de esto. Vale, continuemos entonces con la pregunta de Luis Sánchez Castillo. ¿Cómo manejas la cuestión de derechos y regalías en las obras que has hecho para medios? Bueno, eso es muy sencillo, digamos, de responder en el sentido de que, pues, básicamente, desde el punto de vista contractual, siempre, bueno, esto es una cosa bien interesante, digamos, no en todos los países, pero en países como en Colombia, digamos, el compositor debe de proteger permanentemente los derechos patrimoniales de la obra
que incluso en muchos otros lugares del mundo son irrenunciables. Hay derechos que son irrenunciables. Ahora, esto lo voy a responder desde mi experiencia, pero solamente quiero dejar claro que yo no soy un abogado de derechos de autor. Lo que yo voy a decir nunca puede ser usado como una práctica por otras personas sin asesoramiento profesional. O sea, por favor, esto simplemente es mi experiencia. No significa que nadie deba hacer eso así. En mis contratos siempre hay una cláusula en la cual yo me reservo el derecho de recaudo de ejecución pública. Como lo dije hace un momento, hay países, por ejemplo, en la región europea, o sea, no hay lugar a poner esto en un contrato, eso no existe, por una simple razón, porque ningún compositor puede renunciar al recaudo de la ejecución pública, pero resulta que en países como en Colombia sí se puede, y muchos no lo saben, entonces renuncian a eso. Entonces es muy importante proteger esos derechos. Y se protegen, ¿cómo? Pues en un contrato, en una cláusula que especifique esto. Por supuesto, como ya lo dije, pues esto debe tener siempre la asesoría de un abogado experto en derechos de autor que pueda generar toda la confianza y especialmente todas las luces apropiadas al compositor, pues para que esto se haga de forma adecuada. Luego esto le permitirá a través de una sociedad colectiva de compositores recaudar las regalías provenientes de esa obra, ¿no? Entonces, así es como funciona. O sea, yo lo protejo a través de un contrato. Luego, la ejecución pública que se recauda en el planeta entero, pues genera unos ingresos residuales que se perciben a través de una entidad de esta naturaleza, ¿ya? Bien sea Saico Asimpro, BMI, en fin, la inmensa cantidad de entidades, de sociedades de gestión colectiva para compositores, ¿no? Listo. Te pregunta Horacio Carabalí Hurtado, ¿cómo seleccionar la música en cada una de las escenas? ¿Cuál es el criterio que invita a hacerlo? Claro, bueno, esa es la columna vertebral de esta conversación. O sea, más que escoger la música, lo primero es escoger dónde debe haber música. Eso es lo principal. Digamos que cuando yo estoy frente a una película que ya está editada, que ya está lista, digamos como se tiende a conocer en el lenguaje del cine, ya tiene un picture locked, que es digamos una edición final, por decirlo así. No me gusta usar la palabra final para nada porque es antiprofesional, pero simplemente lo uso para ejemplificar. Pero digamos que final, la edición última, ¿cierto? La que ya ha quedado aprobada. Entonces, sobre esa versión de la película, pues lo primero que yo hago es producir un documento que se conoce como un reporte de composición. Y ese reporte de composición me permite generar, es como la carta de navegación de la película. Primero me permite entender cuánta música probablemente voy a escribir en la película, porque en ese documento yo consigno cada una de las piezas que yo considero que deben de ir en la película y el lugar en el que deben ir. Entonces lo que yo hago es ver la película, después de que, obviamente no hago este documento tan pronto veo la película la primera vez, o sea, este es un ejercicio que el documento empieza a producirse al menos después de como mínimo unas 3 visualizaciones, donde esto, junto con una gran conversación con el director, yo empiezo a entender un poco qué es lo que la película está buscando, qué es lo que la película quiere comunicar y, ojo, qué es lo que la película quiere comunicar y cómo yo, como compositor, a través de la música, voy a construir esa comunicación con el espectador a partir de las herramientas que la música me da para poder construir esto, ¿no? Entonces,
Dicho de manera más evidente, simplemente pues escojo, digo, bueno, aquí debe ir algo de música, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Bueno, finalmente hay un documento con un listado de, yo qué sé, 15, 20, 30, ya dependerá del proyecto, un listado de piezas. Todas esas piezas tienen una justificación, y esto es muy importante, una justificación narrativa. No una justificación emocional, no una justificación personal, no, hay una justificación narrativa. O sea, hay un momento en el cual la música debe intervenir porque es absolutamente indispensable, entre otras cosas porque seguramente lo que la película va a comunicar a partir de la música probablemente no se puede comunicar de otra forma, de manera más elocuente y diáfana que con la música. Entonces, si se cumplen con esos requisitos, esa pieza definitivamente debe ir en la película. Entonces, con estas características, pues yo elaboro un listado de piezas. Y este listado de piezas me da una primer mirada acerca de cuál va a ser la cantidad de música que va a tener la película. Y una vez yo entiendo esto, también tengo un documento que me dice cuánto tiempo eventualmente puedo tardarme escribiendo la música para la película. Porque, pues, por supuesto, cuando uno es un profesional en esto, pues uno sabe cuántos minutos de música escribe al día. Pues digo minutos, pero pues puede ser segundos. Entonces, pues cuando eso, digamos, está claro, uno sabe qué es lo que va a enfrentar, ¿cierto? Ahora, este documento y esa serie de piezas también te ayudan a entender cuál va a ser, digamos, como los recursos estéticos que mejor se van a adaptar al proyecto que estás por realizar, ¿no? Entonces, digamos que basado en esto es que yo personalmente tiendo a escoger, o más que a escoger, a determinar cuáles son los lugares en donde la música debe ir. Es básicamente eso. Ahora, ya, ¿qué música va a ir ahí? Pues bueno, por supuesto, pues esa es la tarea que viene, ¿no? La tarea de construir la estética de la narración a través de la música, digamos, construir la composición y pues ya en ese punto pues tendrá uno que tener muy claro qué es lo que va a usar, cuál es los colores que quiere tener esto, si la película es de época, si no es de época, si es una película de género. Entonces, digamos, son un montón de cosas que te van obviamente dando como respuestas a eso. Bueno, y para cerrar, la última pregunta que me aparece acá es de Sofía Vega Castellanos. Perdóname. Sofía Vega Castellanos te pregunta, en tu proceso de composición para cine, ¿has tenido que usar programas digitales como Logic Pro o Pro Tools? ¿Qué tan importante han sido en tus proyectos? Absolutamente importantes. O sea, yo creo que en el mundo de hoy en día es, así como me parece que es casi imposible hacer una carrera de compositor sin ser un cineasta, es casi imposible hacer una carrera de compositor en el cine sin trabajar digamos, por supuesto, con tecnología. Es lo que te demanda el oficio. Es absolutamente importante. Entonces, es absolutamente importante porque pues, es la herramienta sobre la cual, pues, por supuesto, no sé, seguramente el 100% de los compositores o no sé, no conozco estadísticas de esto realmente, pero pues por mi experiencia podría decir que al menos el 99.99% utilizan un secuenciador en una computadora, por supuesto, ¿cierto? Luego, este secuenciador pues tendrá cientos de nombres, hay 1000 opciones, diversas plataformas para utilizar y luego hay una cantidad de gadgets y digamos de herramientas digitales que incorporan instrumentos virtuales y todo este tipo de cosas que tú luego utilizas, por supuesto, en el proceso de composición, de manera que esto es altamente importante, sobre todo porque
como se convierte en una herramienta tan importante y tan fundamental para el compositor, pues, hombre, no hay una manera más clara de poderle mostrar al director qué es lo que uno quiere hacer, que, digamos, construirlo a través de un software de estos, ¿no? Porque si yo llego y toco acá lo que sea, pues no sé, ¿cierto? Va a ser más difícil cualquier cosa que tú estés haciendo acá, pues va a ser más difícil que un director de cine que no está acostumbrado a esto, pues, y tú le estés diciendo, no, mira, es que aquí vienen los violonchelos. Y bueno, sí, una frase de violonchelos y tal, pero él no se va a imaginar eso si no lo escucha. Entonces lo ideal es que lo pueda escuchar de la manera, pues, más sencilla en la que podemos hacer eso, es simplemente ponerlo en un software de estos, ¿no? Por supuesto. Carlos. Bueno, Alejandro, no nos quedan más preguntas en el chat. No sé si quieras agregar algo más antes de cerrar y de despedirnos. Pues digamos que, como lo dije en algún momento, en internet hay mucho material de mi trabajo que eventualmente, pues, se puede escuchar, ¿cierto? De estas películas. Creo que próximamente se va a estar estrenando Tomorrow Before After, que es uno de los proyectos más recientes que también tuve la posibilidad de grabar con el Coro Sinfónico Eslovaco y la Orquesta Sinfónica de Bratislava. Una película extraordinaria, muy linda también, y digamos que también incorporó retos muy interesantes, y con el gran Alfonso Quijada, un director canadiense de origen también centroamericano, y bueno, creo que fue una muy grata experiencia trabajar con él en este proyecto tan importante y tan grande, porque realmente era un proyecto bien interesante. Vale, pues estaremos atentos entonces al estreno. Gracias, Alejandro, por haber aceptado esta invitación, por haber compartido con nosotros este ratito tu experiencia, tu mirada sobre el proceso y también para sembrarnos todas estas inquietudes. Yo siempre como que menciono en los conversatorios y en los talleres tengo una película que estos espacios, más que traer respuestas, traen preguntas y dejan sembrados dudas para que cada quien siga su proceso de investigación y de formación en las distintas temáticas. Antes de cerrar, pues quiero recordarles que en el chat encuentran el registro de asistencia para que porfa nos colaboren completándolo, dejándonos sus comentarios, sus sugerencias, y también recordarles que el próximo lunes sería la última de este primer ciclo de charlas, será la última charla en la que vamos a estar hablando con Aida del Solar. Aida es experta en storytelling y nos estará charlando o conversando sobre la relación o técnicas de escritura y de creación de conexión entre la imagen y la emoción. Entonces, los invito a conectarse el próximo lunes 26 a las 4 de la tarde y recordarles también que en octubre tendremos la segunda tanda de charlas para que estén atentos a nuestras redes. Estaremos anunciándolas con tiempo para que se puedan programar y conectar. Y antes de despedirnos, no olviden que la temporada de cine colombiano está al aire, arrancó hace un par de semanas y va hasta el 10 de diciembre. Estén atentos a las redes de Proimágenes Colombia y del Ministerio de Cultura para que se enteren de las proyecciones. Van a haber más de 40 obras, largometrajes, cortometrajes rodando por todo el país, así que revisen para ver si hay proyecciones en sus ciudades y para que puedan asistir. Y no siendo más, agradezco a los intérpretes que nos acompañaron hoy, agradezco a Alejandro por su presencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.
Colombia es diversa, emocionante y sorprendente. Asimismo, lo es su cine. El cine colombiano te atrapa, te da 3 vueltas y te devuelve a tu sitio. Te hace vivir de forma intensa todo aquello que llevas adentro. Te lleva a comprender esas pasiones y esas vivencias que no entiendes del todo. Te lleva a los más grandes paisajes y a los más complejos escenarios. El cine colombiano es esas ganas que tenemos de entendernos a nosotros mismos, de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es el gran almacén de la memoria y las vivencias de los colombianos. Es la narrativa de un país hecha imagen. Déjate emocionar, déjate sorprender y déjate sacudir por el cine colombiano. Atrévete a quedar sin palabras frente a la gran pantalla. Temporada de Cine Colombiano 2022.